Hola. Buenas noches a todos, aquí transmitiendo desde la ciudad de Saltillo, el estado de Coahuila, Iglesia Casa de Oración y Alabanza, y transmitiendo con un invitado esta noche a nuestro amado hermano y pastor Neftalí. Amén. Bienvenido, Pastor Neftalí. Estamos muy agradecidos por la vida de los pastores, mi hermana Silvia, el pastor Rafael y también su familia, que hemos estado muy contentos por esta visita que han hecho. Y pues bueno, les queremos hoy pedir que puedan estar con nosotros. Vamos a estar meditando en las escrituras, vamos a estar considerando las pautas que el Señor está trayendo para este tiempo. Y pues bueno, es un privilegio, pastor, estar aquí con usted y gracias. Que me haya invitado. Yo estoy muy agradecido y gracias a Dios por este tiempo. Amén. Gloria al Señor. Y así, mientras se van acoplando y acomodando todos los hermanos que se están conectando en esta cobertura de Facebook, quiero mandar algunos saludos a todos los hermanos que nos están viendo por la Iglesia Casa de Oración y Alabanza, la iglesia con nuestros hermanos en Gámbara, la iglesia de nuestros hermanos en Siriancitos, y a los pastores amigos de Stockton, al pastor Valdemar, Leonel, Gilberto, y a todos nuestros hermanos y amigos ahí de las iglesias locales en la ciudad de Stockton, California, y también a nuestros pastores y amigos en Uruapan, al pastor José, Tomás, Héctor, Evelio, Martín, Carlos, pastor Víctor, pastor Marcos, Manuel, a todos los hermanos, a la hermana Alejandra en Caracha con toda su familia, y bueno, muchos hermanos que nos están viendo hoy en esta noche. Y bueno, esta noche mientras iniciamos, ¿verdad? Y dando estas gracias al Señor, queremos hacer una oración para iniciar, y sabemos que estamos en tiempos nada fáciles y que estamos viviendo una pandemia por toda la tierra. Pero el Señor ha hablado de esto, y en algunos momentos a través de la palabra de Dios estaremos compartiendo qué nos quiere hablar esta noche el Señor a través de su palabra y de su Espíritu Santo. Pero vamos a orar en este momento, por favor. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y reconocemos, Señor, que solo por tu palabra, por tu revelación, por tu Santo Espíritu, y así como te revelaste al apóstol Pablo, Señor, y te revelaste a cada uno de mis hermanos en estos días, Señor, te suplicamos que por tu amado Espíritu te reveles a nosotros. Amén. En esta noche, y la palabra de Dios pueda llegar a muchas vidas a través, Señor, de este Facebook. Señor, por favor, te lo suplicamos, invocamos tu nombre, y que tu Espíritu Santo esté aquí con nosotros. Y te damos gracias, y te pedimos por la paz de toda la tierra, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y te pedimos también porque todos aquellos que ya están en hospitales y sufriendo por toda este virus, Señor, que puedan tener no solamente la salud, sino la salvación, para que ellos puedan conocer que hay un sanador, y que despiertes muchas vidas, mucha iglesia, para que tu pueblo pueda llevar ese mensaje de salvación y también de sanidad, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Y así como estamos, amados hermanos, quiero compartir la palabra a través del Santo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24. En el Evangelio de Mateo 24, verso 1, dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Aleluya. Ahí quiero parar un momento con la palabra. Y yo quiero preguntar al pastor Neftalí algo muy interesante, ¿verdad? Que dice la Escritura que ellos estaban mostrando los edificios, aquellos templos, el templo hermoso de Herodes, pero el Señor Jesús, Él les dijo: ¿cuándo iba a ser
dice aquí, ¿cuándo serán estas cosas y cuál será la señal? Pero Jesús les dijo la primera palabra, mirad que nadie os engañe. Y la pregunta que quiero hacerle, pastor, en esta noche es, ¿será que el engaño no solo en las naciones, en los gentiles, en todo el mundo, sino dentro del pueblo de Dios? ¿Qué consideración tiene en base a la palabra en esto? Pues yo creo que yendo a la parte inicial de lo que menciona esta palabra, hace tres preguntas en una sola. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y hablar acerca del fin del siglo, hablar también de lo que tiene que ver el príncipe de este siglo. Y eso nos puede llevar al inicio, ¿verdad?, de lo que es la estrategia satánica, la manera como desde el inicio, desde lo que es su aparición, como lo dice Juan, ¿verdad?, que él es homicida desde el principio. Lo voy a leer para no parafrasear, pero yo pienso que aquí es donde podemos nosotros ver que su estrategia del enemigo, el enemigo de Dios, el enemigo nuestro, el enemigo del pueblo del Señor, y que la palabra dice que el mundo entero está bajo el maligno. Cuando nosotros vemos, dice San Juan capítulo 8 verso 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, nunca en el principio, porque eso le pertenece a nuestro Señor Jesucristo, pero sí habla acerca de ese título que le da las Escrituras como el príncipe de este siglo, y podemos nosotros ver y cuál siglo fue, si es el siglo primero, el siglo segundo, el siglo XXI, y eso nos deja ver cómo fue que se ganó, por decirlo así, ese título de ser el príncipe de este siglo. Y nosotros vamos al origen en el huerto, y en el huerto nosotros encontramos cómo se posiciona como el príncipe de este siglo, y fue a través del engaño, fue a través de no negar la verdad, sino poner en duda la verdad, o un poco de verdad con mentira. Cuando la serpiente dice que era astuta más que todos los animales del campo, y dice que ahí le engañó a la mujer, ¿verdad?, diciendo con que no puedes comer de todo árbol del huerto. Entonces, a través del engaño se ha posicionado, y es una de las maneras en la cual el mundo entero está bajo el maligno, lo dicen las Escrituras. Pero en lo que concierne, en la pregunta que hace el pastor, en lo que tiene que ver la iglesia, ¿qué lugar toma la iglesia? Y si la iglesia no está percibida en lo que tiene que ver la estrategia, el arma, voy a decirlo así, por efectividad dentro de lo que es el reino de las tinieblas, estar hablando del engaño, la palabra, lo primero que dice acertadamente las Escrituras, y lo reafirma el pastor, mirad que nadie os engañe. Y para eso creo que hace falta que podamos ver el consejo que le da un padre a su hijo. Y me gustaría solamente añadir esto en segunda de Timoteo capítulo 3, la manera como desde el verso 1 habla acerca del carácter de los hombres, dice de los postreros días. Y en 2 Timoteo 3:1 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Me impacta mucho el original cuando dice tiempos peligrosos, porque habla, pastor, de lo que será muy difícil ser creyente, será muy difícil ser cristiano. Bueno, una palabra, ¿verdad? Ser creyente, llevar la vida espiritual. ¿Por qué? Porque luego abarca desde el verso 2 en adelante características de los hombres de los últimos tiempos, pero el verso 10 es donde quiero puntualizar cómo ser libres del engaño, cómo es el llamado a la iglesia, cómo el procurar, como empieza también esta epístola hablando retén, dice, varias veces encontramos esa palabra que es el enfoque que tenía que darle al creyente, es tú tienes que retener. Y si ustedes ven el capítulo 3, estoy en 2 Timoteo 3, verso 10, dice, pero tú, habrá hombres engañadores, habrá hombres perversos, habrá parte de la iglesia que pueda ser engañada, pero lo que dice la Escritura, hablando de una manera muy personal, y creo que eso es lo que nos debe proteger. Creo que esto no es es de todos, de una manera, tenemos la mente de Cristo,
pero eso no vendrá sin antes tener un proceso dentro de lo que es la madurez que nos da el Señor, y dice, pero tú has seguido mi doctrina. Entonces, si alguien ya es un seguidor de una enseñanza, de una forma que está reteniendo la sustancia, que esa es la palabra doctrina, ¿verdad? Una forma de doctrina, dice Romanos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Dice, verso 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente. El verso 13, el verso 14 es el que quiero llegar. El verso 10 dice, pero tú has seguido mi doctrina, pero luego el verso 14 dice, pero persiste tú. Entonces no es que yo he recibido la sana doctrina, sino es la parte de que tengo que persistir y que tengo que mantenerme en eso. ¿Sí? Persiste tú en lo que has aprendido y lo que te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y entonces nos lleva una pregunta, ¿de dónde aprendió Timoteo? Y nuestra mente fácil se va, si conocemos la escritura, pues que él aprendió de su abuela, de su madre, pero la palabra dice diferente. Dice, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Amén. Y entonces, ¿de dónde aprendió él? No fue tanto de su abuela, de su mamá, del mentor que pudiera haber tenido, sino de las sagradas escrituras. La manera de ser libres del engaño será mantenernos en un seguir al Señor, pero no solamente estamos persuadidos, tenemos que persistir en ello, y de esa manera anclados en lo que es la palabra. No dice la Biblia, dice las sagradas escrituras, que luego nos da el paso a lo que es la palabra del Señor. Amén. Considero que esa puede ser una aportación para el pueblo cristiano, que pueda ser entendido en la manera como podemos ser arrastrados por el engaño. Muy bien, gracias, pastor. Qué interesante, ¿verdad? Amada audiencia, hermanos, que podamos ser entendidos y perseverar en las sagradas escrituras para ser libres del engaño. Y quisiera continuar aquí en el mismo capítulo 24, y verso 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Así que mire qué claro es. Y verso 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y dice la Escritura que todo esto es principio de dolores. Y nuevamente una pregunta más, ¿verdad? La Escritura menciona aquí en el verso 7, en el 6 nos dice, y 7, que no nos turbemos, que no tengamos turbación, como cuando el Señor Jesús dijo que en el Evangelio de Juan 14, ¿verdad? Que no tuviéramos miedo, que en la casa de su Padre había muchas moradas, ¿verdad? Y de la misma manera aquí nos dice, nos da una palabra de aliento. Pero será como dice el verso 8, hermano, que a través de esta pandemia que hoy estamos viviendo también está mostrando algo la Escritura, algún vislumbre sobre el verso 8, principio de dolores. Yo creo que ese es algo muy, muy notable, ¿verdad? A lo mejor atendiendo no a la parte tan marcada, ¿verdad? De poder fijarnos en los tiempos, porque sabemos que el fundamento es la palabra. Amén. Pero si nosotros regresamos un poquito, sería, venimos de un evento que tocó a las naciones, como fue el incendio en Australia, ¿verdad? O sea, es una indicación, ¿verdad? De cómo fue algo que impactó mucho, ¿verdad? De alguna manera. Luego podemos ver el hecho de los rumores de guerras que también se han levantado, ahora la peste, ¿verdad? Hablando acerca de esta pandemia, y creo que es apenas el inicio, el principio. Lo que más me impacta en esto es de que nadie ha terminado los siglos, ¿verdad? El apóstol Pablo no terminó, David no terminó, es decir, que como dice la Escritura, a los que nos han alcanzado los fines de los siglos. Entonces yo creo que la razón en la cual el Señor nos deje tener una apreciación en el último tiempo, una apreciación en lo que tiene que ver el principio
de un padecimiento, como lo dije el domingo, no es la primera ni la última pandemia que hemos de pasar según las escrituras. Y entonces eso nos debe, como bien lo ha reafirmado el pastor, no se turben. Yo estoy muy atento al ver, sin querer acelerar nada, sin querer mucho menos criticar a alguien, a un sector de la iglesia, pero es bueno ver cómo en este tiempo se ha robado la paz de muchos creyentes. Están más preocupados por un cubrebocas que por lo que es venir al Señor. Están más preocupados por lo que es un código así, un operar de todo lo que tiene que ver las reglas sanitarias, que hay que obedecerlas, pero ya cuando eso te roba la paz, ¿no? Yo creo que eso es algo que podemos ver en las escrituras, pero desde el Antiguo Testamento hay que lavarnos las manos, ¿verdad? Leyes de higiene que vemos en Levítico, hay que hacerlo, amén, pero que eso pega sobre nosotros, que robe la paz y que no permita que nosotros podamos tener también una libertad en lo que es predicar el evangelio, orar por los enfermos. Creo que ahí es donde podemos tener mucho, estar perdiendo la parte de ubicarnos en lo que está escrito y en lo que el Señor tiene para nosotros en este tiempo. Amén. Ahora miren algo interesante. En el verso 9 dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Nuevamente vuelve el Señor a hablar sobre el engaño, ¿verdad? Pero me llama mucho la atención el verso 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿El mundo o el pueblo de Dios? La maldad dentro del pueblo de Dios, la maldad dentro de lo que es aquellos que nos llamamos cristianos y que no estamos firmes con el Señor o haciendo tropiezo a otros. Pero de qué manera el multiplicarse la maldad enfría el amor de muchos. ¿Cómo podría ocurrir esto, pastor? Pues yo veo que dentro de una característica notable y que me preocupa mucho para mi vida y también para la congregación que estoy pastoreando y a donde el Señor me ha estado llevando, considero que este es uno de las evidencias más patentes que nos dejan tener discernimiento en los últimos tiempos y tienen que ver con lo que es la base de la naturaleza de nuestro Dios, que es el amor. Dios es amor. Amén. Entonces no hablamos acerca de algo que pueda dispensarse de nosotros para alguien, esto es del Señor, y cuando encontramos la base de conocer a Dios es sobre su naturaleza, y Dios es amor. Es interesante si nosotros vamos